Por favor, don Juan Salinas, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Juan José Salinas Valdés, RUT 15.113.276/6. Me presento, soy académico universitario de la Universidad de Antofagasta. Estoy acá también como especialista de información ciudadana, compelido también porque es mi área de estudio, en la cual estudié becado por ANIE y también y sobre todo por el compromiso que siento con mi país, ¿ya? Mi presentación, mi audiencia se titula Rol de la formación ciudadana en la organización política del país y las múltiples dimensiones de la vida social. En esta presentación se tratarán tres temáticas que están interrelacionadas para luego hacer una propuesta, proceso constituyente muy conciso por cada uno de estos tres temas que tienen que ver con la educación cívica y la formación ciudadana. En un segundo punto con la participación en la formación ciudadana y luego con un nuevo, entre comillas, entendimiento de la política. Paso a expresar. En la propuesta previa que se realizaba, es decir, en el anteproyecto, en el artículo 20 sobre el derecho a la educación se plantea el concepto de educación cívica. ¿Okay? La investigación social y educativa nos muestra que existe una seria confusión entre los términos educación cívica, formación ciudadana, y asimismo lo hemos visto en el proceso constituyente, pues mientras el anteproyecto dice educación cívica, la misma Secretaría de Participación tiene una sección denominada formación ciudadana. Y esto pasa a todo nivel, a nivel del profesorado incluso, fuera de la escuela, en una universitaria, etc. Es una confusión muy habitual y que yo, desde mi expertise, me sentí compelido a venir a aportar en elementos de juicio al respecto. La educación cívica está centrada en contenidos memorísticos sobre el sistema político, sobre la administración del Estado, la administración territorial. Por ejemplo, ¿cuántos senadores existen? ¿Cuáles son sus funciones? Esos son elementos propios de la enseñanza cívica. ¿Ya? Es propio de países que están saliendo de dictaduras, por ejemplo en Europa del Este, en su momento en América Latina, cuando la gente no sabía nada respecto a los procesos democráticos. Entonces, para que votara, ¿cierto?, hasta podía estar a votar, que la gente conociera algunos elementos básicos del sistema democrático. No obstante, la formación ciudadana, por otro lado, mejor dicho, va mucho más allá. Si bien incluye la cívica, agrega muchos otros elementos que tienen que ver con una noción más amplia de los conocimientos a estudiar, pero también con habilidades y valores universales. Se sitúa en relación con el mundo y sus problemas, y no fuera de él, no de forma abstracta. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de preparar a las personas para la vida social y política. Se aprenden cosas como buscar información, contrastar la información, la posibilidad de exponer tus puntos de vista, las habilidades para ello, los valores para respetar, por ejemplo, algo tan básico como el derecho de los demás a pensar distinto. Todo este tipo de cosas aborda la formación ciudadana y no así la cívica. También conviene tener en cuenta este concepto en el sistema educativo, teniendo presente de que no se trata solo de conceptos, pero tampoco se trata de la promoción de una agenda política particular, sino que se apunta, ¿cierto?, al desarrollo del pensamiento crítico de los valores democráticos. Y por tanto, requiere ese abordaje crítico. Muy bien. También se me cabe señalar que la política pública chilena en la materia muy acertadamente viene utilizando el término formación ciudadana precisamente y no educación cívica. Por ejemplo, la ley 20.1911, pero también otra dirigida a la educación superior y las universidades estatales. El siguiente punto, sobre la participación y la formación ciudadana. Se plantean una serie de formas de participación ciudadana en el anteproyecto que yo, entre paréntesis, llamaría un poco a revisar y a extender en concordancia con la ciencia política en la materia, son más de las señaladas, pero de todas formas, podríamos pensar una democracia sin ciudadanos y luego podríamos pensar un ciudadanos y ciudadanas sin las competencias para ejercer la participación ciudadana, porque pasa que las posibilidades de entrada, de ejercer esa participación condicionan finalmente tu experiencia social y tu experiencia política. Por ejemplo, las ideas comúnmente limitadas de la democracia, de la participación, que también lo ha demostrado la investigación social, y que tienden a reducir las ideas de la participación de la gente a votar, ni siquiera a postular un cargo público, muy pocos a votar en su mayoría. Entonces,
tenemos que pensar, ¿cierto?, que esta relación entre la educación y el proceso político mismo, o sea, porque esto no es solo aprender algo más, tiene también una relación con el proceso, con la estructura política en cuanto a las formas de participación ciudadana. En el tercer punto, creo que se hace necesario un nuevo entendimiento de la política. Y pongo nuevo entre comillas porque no es tan nuevo en realidad. ¿Okay? La política es un concepto muchas veces mal entendido en nuestros días. La política, su origen, cierto, griego, en Atenas, quiere decir los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad, los asuntos que afectan no solo al poder, sino también a la micropolítica, a la vida cotidiana, a la relación entre las personas. Muchos hoy en día, hastiados de la corrupción, dicen: no me gusta la política, no soy parte de la política, no me interesa la política, pero la política está en todas partes, e incluso el no me interesa la política es un acto tremendamente político. Por lo tanto, debemos educarnos políticamente. ¿Pero qué política? Acá pongo dos ejemplos antagónicos de cómo podemos considerar la política. El primero es el general prusiano Carl von Clausewitz, que en el siglo XIX planteó que la guerra, ¿cierto?, en su libro de la guerra, era la continuación de la política por otros medios, dando a entender, ¿cierto?, que la política fundamentalmente se basa en la imposición al otro, que se puede traducir como la imposición de nuestras ideas, de nuestra forma de ver el mundo. Desde la ciudadanía muchas veces vemos que esta es la lógica que predomina en nuestro sistema político hoy en día, en nuestro sistema político formal. Por otro lado tenemos al señor Sir Bernard Crick, que nos plantea una visión bastante distinta a la que tiene Clausewitz. Para él, la política es precisamente llegar a acuerdos, llegar a consensos, entendernos, en pos del bienestar general y individual. Y por lo tanto, el buscar imponerse, el buscar el dominio, significa la negación de la política. Ciertamente, estas distintas formas de ver la política impactan en la forma en lo que nosotros creemos que debe ser un ciudadano y por tanto la forma de participación que debe tener un ciudadano. ¿Cierto? Y nos lleva a replantearnos la politicidad del ser humano, porque nos han acostumbrado a hacernos ver de que nosotros como seres humanos debiéramos situarnos en un eje, izquierda-derecha primero, ¿cierto?, como si todo nuestro ser pudiera ser colocado y definido, ¿cierto?, en estos términos, en estas características. O quizás de una forma un poco más compleja, ¿cierto?, como en la cuadrícula que vemos más abajo, la cuadrícula de Nolan, donde a la izquierda y a la derecha suman las posiciones más liberales o autoritarias. Y se nos ha dicho que nosotros estamos en uno de estos puntos, pero yo vengo a argumentar de que esto no es así, que esta idea, ¿cierto?, expresada en el sistema político, lo que hace es despojarnos de nuestra verdadera politicidad, de esa politicidad cotidiana, de esa politicidad que vivimos con los demás que nos rodean, en la cual con las personas podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, según un determinado tema. Entonces, yo argumento que en esta línea, o en este eje, en esta cuadrícula, a lo más tú te puedes situar ante un tema determinado, pero que esto no te define como persona. Sino más bien, cierto, que la politicidad o nuestra politicidad debería considerarse como una nube donde interactuamos con las subjetividades y las ideas de otras personas, donde con otras personas podemos estar de acuerdo en un tema y en otro no. Y esto tiene incidencia en la formación ciudadana, porque en el primer modelo significa que basta con que elijamos un representante, ¿cierto?, para que ya él pueda hacer plena representación de nuestra politicidad, considerar la politicidad como un fenómeno complejo, social, donde nos encontramos y nos desencontramos, implica generar capacidades mucho más elevadas. Conclusión y último aspecto, del cual también propondré punto por punto, es primero que en el inciso G del artículo 20 se cambie promover la educación cívica por el de garantizar la formación ciudadana. Quizá el concepto promover está teniendo una fuerza importante en este proceso, y garantizar no tanto así, pero en este caso particular yo lo reevaluaría, porque acá estamos hablando de algo que incide directamente en el sistema político, ya, en la calidad de nuestra democracia. Entonces, también en el siguiente punto, que en el inciso 2 del artículo 39, se agrega al final la frase de participación ciudadana en este artículo, así como ofrecer las oportunidades educativas para el desarrollo de competencias ciudadanas que faciliten el ejercicio pleno de este derecho, de la participación. En el escrito que he entregado, erróneamente colocado artículo 39, espero que el transcriptor pueda solucionar esto, el artículo 39, ¿cierto?
Y finalmente que se agregue un tercer inciso al artículo 4, se entenderá la política como una actividad humana mediante la cual diversos grupos, este capítulo 1, ¿cierto? En el cual grupos diversos y dotados de diferentes formas de ver la sociedad llegan a consensos orientados al bienestar de la sociedad y de los individuos. Sé que para cambiar nuestra noción de la política hay un largo camino y sobre todo necesitamos mucha educación, pero que el sistema político de intenciones puede ser el inicio de ese camino. Muchas gracias.